Buenos días, estamos en la ciudad de Barcelona con el doctor Agustín Pàniker, autor de una diversidad de obras muy interesantes, entre ellas la que más hoy día va a ser tema de conversación es el jainismo, una de las grandes tradiciones de la India que en los últimos tiempos ha siendo más conocida en el mundo occidental. La primera pregunta que me gustaría, doctor Agustín Pàniker, conversar sobre el jainismo es eh, qué tan antigua ve esta tradición. Y igual que el budismo, igual que otras tradiciones hindúes, siempre no hay, parece, un punto de inicio, sino hay toda una sucesión discipular, maestros anteriores que se pierden en el tiempo. ¿Qué significado tiene eso? Exactamente. Esto es un poco así. Bueno, antes que nada, encantado de estar en esta conversación. Y el jainismo efectivamente es una de las tradiciones más antiguas de la India y del mundo probablemente. Por lo menos tiene 3000 años de historia registrada, pero luego se pierde en la cultura ascética y yógica del norte de la India. Esa es la idea que hay que retener. No tiene un fundador, casi ninguna tradición espiritual tiene un fundador. Pero el caso del jainismo es muy patente de que no tiene un fundador que pone en marcha una nueva doctrina en un momento determinado, cosa que incluso en el budismo podríamos afirmar que sí. El jainismo mismo reconoce que Mahavir, que es su último Tirthankara o Jina, de ahí viene el nombre de los seguidores, los Jainas son los seguidores del Jina. Mahavir es el 24º, el último de una cadena de maestros que periódicamente va predicando esa tradición, esa espiritualidad, esa religión atemporal. Se ha mirado de buscar la historicidad de los jinas anteriores a Mahavir, que es el 24º y que vivió por allá el siglo VI antes de nuestra era. Hay bastante unanimidad en que Parshva, el 23º, y que es muy popular en la India, debió ser un personaje histórico. De hecho, Mahavir, el 24º, en todos los relatos de su vida, aunque sean medio legendarios, se habla de que nace ya Jaina. Por lo tanto, sus padres, en aquella época les llamaban Nirgrantas, sus padres son seguidores de los Jainas. Por lo tanto, debía haber existido algún maestro anterior y probablemente Parshva vivió en la área de Benares, de Varanasi, hacia el 800 antes de nuestra era. También se ha mirado de rastrear antes, pero eso ya es mucho más especulativo. Hay quien lleva el jainismo hasta la civilización del Indo, hacia el 3000 o 4000 antes de nuestra era, pero eso ya es más especulativo, son ideas. De lo que sí que está claro es que nace en esas corrientes de ascetas, de yogis del norte de la India que buscan soluciones al problema de la existencia, del sufrimiento, de la ignorancia, del egoísmo en el cual nos encontramos, y a partir de ahí se va concretando la tradición jaina en interacción siempre con el budismo, que es una religión hermana, aunque algo posterior, y con la enorme tradición védico-hindú, que es el magma mayoritario del norte de la India de aquella época. ¿Se puede decir de alguna manera que el budismo, al encontrarse, por ejemplo, Gautama el Buda con Mahavir, al parecer por lo menos se conocían en cuanto a sus enseñanzas, que hubo una cierta, ¿cómo diríamos?, interinfluencia, o si no influencia, en la medida que hay muchos elementos comunes en ambas tradiciones? Sí, las dos son la espiritualidad de la antigua India puede, así heurísticamente o pedagógicamente, la podemos dividir entre dos grandes bloques, el brahmánico y el shramánico. Shramánico viene de renunciante, lo que podríamos traducir por monje.
El budismo y el jainismo son tradiciones shramánicas. Lo que luego llamaremos hinduismo es una tradición fundamentada en lo brahmánico. Es verdad que entre ellas mismas habían intercambios e influencias, pero entre las shramánicas en sí mismas, budismo y jainismo, comparten muchísimos elementos en común. Yo ahora voy a contar muy brevemente la biografía de Mahavir, no del Buda. Es un hombre que nace en el siglo VI en el norte de la India, en uno de los pequeños reinos del norte tocando al Nepal, hijo, dice la leyenda, de una familia de la nobleza de la antigua India, cuya madre tiene una serie de sueños auspiciosos antes de que nazca. El niño, que ya una vez nace de una forma extraordinaria, demuestra unas aptitudes intelectuales y físicas extraordinarias, que se casa y cumple con sus rituales, que a los 20 y tantos años decide que la vida de palacio no es la conveniente, renuncia a todo eso y se dedica a buscar el camino en pos de la liberación de la ignorancia y del sufrimiento, que después de probar distintos caminos ascéticos, meditativos, se ilumina bajo un árbol sagrado y durante 40 años predica la doctrina jainista de la liberación a una comunidad de discípulos que se forma a su lado, que llaman Sangha, comunidad o asamblea, y que finalmente fallece pacíficamente a los 80 años. Bueno, cualquiera que conozca la leyenda del Buda habrá pensado que estaba hablando del Buda. Son idénticas, hasta el punto que creo yo, y los expertos coinciden en que forman parte de un arquetipo del sabio de la antigua India. En realidad sabemos muy poco de la vida de Mahavir o la del Buda, pero esa leyenda es un patrón recurrente en la antigua India. No solo esto, no solo en la leyenda comparten la misma simbología, mitología, sino en muchas de sus doctrinas. Si bien el jainismo desarrollará una praxis más ascética y el budismo más meditativa, ambos tienen, los dos son tradiciones de renunciantes, de gente que renuncia al mundo, de monjes y monjas. Luego se congregarán laicos, seglares, que serán devotos de los budas o de los jinas, pero inicialmente son movimientos de renunciantes, de shramanas, de ahí viene el nombre, cuyos votos para entrar en la orden son la no violencia, la veracidad, la desposesión, la castidad, comparten los mismos votos. Por lo tanto, forman parte de una misma cultura renunciatoria del norte de la India. Y está claro que en sus inicios el jainismo, que es un poco anterior, o no se sabe cuán poco, al budismo, influye muchísimo en el budismo. Luego, con los siglos, se invertirá el rol y el budismo influirá mucho en el jainismo. Pero en sus inicios el budismo tiene al jainismo como rival, como religión hermana y rival al mismo tiempo, y siempre menciona a los jainistas para criticarlos, evidentemente, mientras que no sucede a la inversa. Eso quiere decir que en los textos más antiguos del jainismo el budismo no existía, por lo tanto no lo podían criticar porque no existía. Luego, a la que pasan siglos, ya sí, ya hay las pugnas y las rivalidades propias, ¿no? Por lo tanto, la interfecundación entre ambas tradiciones y el magma védico hindú, sobre todo la tradición de las Upanishads, eso estaba a la orden del día. Habría que hablar en aquellos siglos 8, 7, 6, 5 y 4 antes de nuestra era, de una espiritualidad índica más que hindú, budista o jainista, que atañe a todos los movimientos de la India. Luego se concretarán cada uno de su manera, pero en realidad no podemos hablar de jainistas y hasta de budistas hasta muchos siglos pasada la muerte del Mahavir, el Jina, o de Gautama, el Buda. Con razón, escuché a un estudioso del jainismo decir que en esa época tampoco estaban preocupados por guardar una identidad cada uno de ellos. Exactamente, en realidad... Como hoy día lo tenemos, claro. Sí, esto
Esto de las identidades religiosas exclusivas, o sea que si yo soy seguidor de esta tradición no puedo ser seguidor de otra, eso es muy abrahámico, es muy monoteísta. Como solo hay un Dios, si yo soy seguidor de ese Dios, cualquier otro Dios es el diablo, es la mentira, es la falsedad. Cuando entramos en religiones ateístas, como el caso del jainismo y el budismo, o politeístas o enoteístas, como es el caso de la tradición védico hindú, no tienen esta ansiedad de suscribir una única verdad, y en este sentido son más abiertos. El caso extremo ya es en Extremo Oriente, en China y en Japón, donde mucha gente puede suscribir de forma muy natural distintas tradiciones que no le exigen una exclusividad. El caso más paradigmático es el de Japón, donde mucha gente practica cosas y sigue cosas shintoístas, budistas, confucianas, cristianas, y no encuentran ninguna incoherencia e incompatibilidad. Por supuesto, los profesionales religiosos son sacerdotes shinto o budistas, pero para la gente, los seguidores, no hay esa necesidad. La India está entre medio de Extremo Oriente y el mundo más semítico, y en este sentido no hay esas fronteras religiosas, son muy porosas, no están bien definidas, y luego cuando se dan son más por cuestiones políticas a veces y otro tipo de factores. Entrando más al pensamiento del jainismo, ¿cómo ve usted la metafísica? Una metafísica bastante peculiar del jainismo, donde se combina la unidad, la diversidad, donde se combina a su vez las sustancias con los accidentes, de una manera tan integradora que uno a veces desde Occidente, con los esquemas tan fijos, ¿no? Ve una armazón tan compleja y tan armónica entre esta diversidad de partes, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted el pensamiento, la metafísica jaina? Sí, la metafísica jaina es bastante interesante. Es dualista en el sentido que establece dos grandes esencias o fundamentos, lo animado y lo inanimado. Pero es una metafísica esencialmente realista, casi de sentido común, muy distinta a otras tradiciones de la India que tienden a sospechar de este mundo que vemos, el Vedanta, por ejemplo. El jainismo no, viene a decir que existen esos dos polos del jiva y el ajiva, de lo animado y lo inanimado. Lo animado, jiva, es muy interesante, ese que es uno de los dos grandes elementos de la metafísica. Literalmente significa vida, y de ahí podemos derivar espíritu, alma. Pero lo interesante es que no pierden el sentido de vida, de ahí que llegan a la idea de que toda vida es un espíritu. Y hablan de un universo repleto de vidas, repleto de espíritus, todos con el potencial de la liberación, esencialmente idénticos, aunque en esa existencia uno sea un ser humano, otro sea una hormiga y otro sea un ser infernal o ser de los cielos. Pero como en este mundo de las transmigraciones todo es provisional y no hay nada fijo, en una próxima existencia el que hoy es hormiga puede ser un ser divino, y el que es un ser divino puede ser un humano, etc. No hay nada fijo. Lo interesante es que su concepción de vida es muy amplia. No son solo los seres humanos o los animales o el mundo vegetal, sino que los jainistas, en lo que quizás es un trazo muy arcaico o muy animista, consideran que existen seres que ellos llaman de un solo sentido, que moran, que son seres vivos, atrapados en formas muy rudimentarias de materia, que puede ser una gota de agua, una brisa de los vientos,
una llama de un fuego, esos son seres de un solo sentido. Por lo tanto, nos hablan de un universo repleto de espíritus. No es un único espíritu, no es ningún monismo, más bien son mónadas espirituales atrapadas, caracterizadas por la consciencia, que la tendrán más o menos ofuscada, pero que están atrapadas en el otro polo de la metafísica jainista dualista, que es lo inanimado, que básicamente, aparte del espacio y del tiempo, es la materia. Por lo tanto, un ser vivo es un espíritu atrapado en el cuerpo que él se fabricó con sus karmas, con sus acciones, con su comportamiento. Por lo tanto, eso es el marco para que uno pues apunte a una vida espiritual. Los sutras jainistas no cesan de decirnos, lleva usted eones cósmicos renaciendo, transmigrando en ese mundo del samsara, ahora como esta forma de existencia, ahora en esta otra, detenga ya ese ciclo de existencias en la ignorancia y ahora que tiene el precioso y rarísimo renacimiento humano, no lo desaproveche para llevar una vida de ignorancia, de egoísmo, que le va a devolver en una siguiente existencia una forma baja de existencia, y aproveche ahora ellos, evidentemente, dicen, ahora que existe todavía el jainismo, y apunte a una vida de espiritualidad, de sabiduría. Por lo tanto, la metafísica dualista también es una invitación para que dé sentido a la propia vida, ¿no? El camino espiritual. ¿Qué de peculiar hay en la existencia humana que tanto budismo como jainismo y también, claro, el hinduismo consideren que solo en esta etapa de humano es que es posible la liberación? Sí, eso es muy propio de las tradiciones de la India, que por lo general son poco antropocéntricas, pero en este sentido sí lo son 100%. La existencia humana es la soteriológicamente relevante. ¿Por qué? Porque un ser humano está en una condición suficiente de conciencia, suficientemente libre como para darse cuenta, pero al mismo tiempo sufre. Y por lo tanto tenemos el motor que nos impele a liberarnos. Un ser divino vive en el paraíso. No tiene ningún anhelo por la liberación porque prácticamente está en el paraíso. Según las tradiciones, sobre todo el jainismo y el budismo, los seres divinos son seres simplemente atrapados en formas etéreas y elevadas de existencia. Pero también deberán renacer, y si un día quieren liberarse, tendrá que ser desde ese plano humano que no es ni suficientemente paradisíaco ni demasiado ofuscado y con la conciencia muy turbada como otras formas inferiores de existencia. La humana está en el punto, por decirlo así, maduro suficiente para poder embarcarse en la senda que le podría conducir a la liberación. Y ahí comparten budismo y jainismo idéntico análisis. Y pasando de ahí, de la metafísica a la ética, ¿cómo es posible entender desde esta visión que podríamos de Occidente llamar animista la acción? Dado que si todo tiene algo de alma, un tipo de alma, mónadas vitales, como diría Leibniz, ¿no? Estos jivas, entonces como vivo, como alimento, ¿no? Porque aún en las plantas hay ese correcto. Ese es un tema muy importante para el jainismo, de ahí que sea una cultura ascética y que la práctica espiritual más importante del jainismo, tanto para los monjes y las monjas, habría que hablar más de monjas, de ascetas más que monjas, mujeres, o como de los laicos, la práctica más común y más importante sea el ayuno, sea la privación, es una forma de ascesis, es una forma de eliminar karmas que ellos llaman, pero los jainistas hacen como una gradación, porque nos tenemos que alimentar, pero mis amigos jainistas me lo dicen, una ensalada, una lechuga, es un jiva,
deberíamos comerlo con lágrimas en los ojos. Igual que evidentemente son todos vegetarianos y no comen formas de vida de móviles y de 3, 4 o 5 sentidos, pero las inmóviles de 2 sentidos, que es el mundo vegetal o inferior, también son seres vivos. De ahí las prácticas del ayuno, muy recurrentes y muy comunes, y de ahí que me digan mis amigos que incluso la ensalada que nos comemos deberíamos comerla con lágrimas en los ojos. Una forma de vida inferior permite la existencia de una superior, pero eso no implica que estamos violentando y hiriendo a esos jivas inferiores. De ahí que quizás la práctica más sagrada de todo el jainismo, aunque realmente es una práctica hoy en día muy poco común, y básicamente territorio de monjes y monjas de avanzada edad, sea un ayuno a la muerte. Esa es práctica que se llama Samadhi Marana, muerte en meditación, o Salekana, es normalmente se realiza cuando a uno o a una le diagnostican una enfermedad incurable, un cáncer terminal, una cosa así, de bueno, ok, pues ahora voy a llevar mi práctica y mi metafísica a su conclusión última y lógica. Y yo voy a iniciar un ayuno progresivo, siempre bajo los auspicios de un monje, que ha de certificar que la persona está cualificada, porque es muy duro eso, es una eutanasia, es privarse de la alimentación hasta dejarse morir, pero no es un suicidio ni una forma, es una forma de que ellos llaman de muerte en meditación, siempre la acompañan con una serie de rituales, pero es la conclusión lógica y última de esa comprensión de que todo ser vivo, todo, por pequeño que sea, tiene el potencial de la liberación y no quiere sufrir. Por lo tanto, en esto el jainismo es un sistema muy coherente, igual que budistas consideran que en este samsara, en este mundo de las transmigraciones, en esta vida, todo ser vivo en realidad ha sido el padre, la madre, el hijo, la hija del resto de seres vivos. Y todos hemos sido ser divino, ser humano, un reptil, un árbol, un protozoo. Por lo tanto, se da una cierta fraternidad en la existencia entre todos esos jivas. Por lo tanto, todos merecen ser respetados. Y de ahí que la no violencia sea la máxima del jainismo, y que miran de llevarla en coherencia con este tipo de prácticas de ayuno, ¿no? Uno de los conceptos más potente y que ha tenido mucho impacto y todavía puede tenerlo más es el de el no absolutismo, sí. el Anekantavada, ¿no? Y a su vez encierra justamente esta idea de que estamos siempre colocados desde ciertas perspectivas para mirar el mundo. Sí, sí. ¿No? A pesar que el santo o el liberado, el jiva o el jaina liberado, sí tenga una visión de lo absoluto, pero en tanto no lo tengamos, solo tenemos perspectivas. Claro. Y hay que ver que esta comunidad de perspectivas nos puede ayudar a convivir. Usted ha trabajado también ese concepto. ¿Podría hablarnos un poco más del valor de este término? Sí, yo creo es muy importante ese aspecto. Creo que ahimsa, la no violencia, y Anekantavada, el no absolutismo filosófico, creo que son los dos grandes mensajes y aportaciones que tiene el jainismo a la cultura universal del siglo XXI, y sobre todo al diálogo, en el caso de Anekantavada, de ese no absolutismo, al diálogo intercultural, interreligioso. Básicamente es el reconocimiento de que no detentamos la verdad absoluta, que cualquier punto de vista es válido, no cualquiera es válido, a ver, entendámonos, no es un relativismo de que todo vale, no, uno tiene sus convicciones y su punto de vista, y ese es válido mientras no lo absoluticemos. En el momento en que decimos mi punto de vista es el único verdadero y el único bueno, o sea, cuando lo absolutizamos a verdad absoluta, entonces según los jainas caemos en el error, porque no aceptamos nuestra limitación
intelectual, existencial, lingüística, y no aceptamos que otro punto de vista que también pueda ser válido. Por ejemplo, si uno puede ser desde el punto de vista lingüístico, otro general, otro, en fin, hay distintas maneras de enfocar. Esto que a veces podríamos pensar, bueno, es de sentido común, ellos lo han desarrollado de una manera muy sofisticada con una serie de sistemas lógicos, precisamente para poder para permitir ese no absolutismo intelectual, que lo conciben como una no violencia filosófica, el respeto por los distintos puntos de vista. Cuando el Vedanta dice solo Brahman existe, los Jainas dicen correcto, pero deberían cualificar su aseveración diciendo que lo están viendo desde el punto de vista substancial. Porque cuando los budistas dicen todo es impermanente, los jainas dicen correcto, pero deberían cualificarlo diciendo, ¿no?, que lo están viendo, lo están enfocando desde el punto de vista modal, de los modos. Por lo tanto, vedantins y budistas están en lo cierto, pero cuando absolutizan su posición caen en el error. De alguna manera, el Anekantavada es un camino medio, intelectual y lógico que encuentran los jainas para mantenerse en un punto de vista, en una posición intermedia. De hecho, la metáfora favorita es el del elefante. La metáfora del ciego. Hay de los 6 ciegos y el elefante. Justo, que comparte con el budismo. Doctor, antes que nos gane el tiempo, yo quisiera agradecerle por su paciencia, por su tiempo, y espero que podamos volver a encontrarnos y volver a conversar con usted. El placer ha sido mío, encantado. Gracias.